¿Por qué sufrimos? ¿Por qué a veces el mundo parece tan injusto? ¿Son esas preguntas, verdad, que nos hemos hecho todos alguna vez? Pues bien, para intentar arrojar un poco de luz, hoy vamos a sumergirnos en una perspectiva muy particular, la de la doctrina espírita, una visión que nos dice que la vida tal y como la conocemos no es el final de nada, sino solo un capítulo de un viaje mucho, pero que mucho más largo. Para entender esto, vamos a hacer un recorrido en 4 pasos. Primero, veremos qué es eso del viaje del espíritu. Después, diferenciaremos 2 conceptos clave, expiación y prueba. Luego, bajaremos todo esto a nuestro planeta, a la Tierra como escuela. Y por último, echaremos un vistazo a ese futuro más esperanzador que se nos propone. Venga, pues empezamos por el principio. Y es que la idea de fondo aquí es que todo, absolutamente todo lo que vivimos, tiene un porqué, un propósito. Uno que va mucho más allá de las preocupaciones del día a día. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, ¿no? La gran pregunta. Lo curioso es que la doctrina espírita no le da la espalda a esta pregunta. Todo lo contrario, la coge y la usa como punto de partida para explicar cómo funciona el universo y cuál es nuestro papel en él. Bueno, pues la respuesta que se nos da empieza con esta idea: los mundos de expiación y prueba. Según esta visión, nuestro planeta, la Tierra, es justo uno de esos mundos. Un lugar donde, de momento, el mal todavía le gana la partida al bien. Pero ojo, no como un castigo, sino más bien como un gimnasio para el espíritu, un campo de entrenamiento diseñado para que las almas que aún somos imperfectas podamos progresar. Claro, porque al final del día todo se reduce a eso. Cada vida, cada experiencia, por muy dura que parezca, tiene un único fin: ir puliendo el espíritu, poco a poco, vida tras vida, hasta alcanzar la perfección. Ahora, lo interesante es ver cómo se supone que progresamos. Porque aquí se habla de 2 herramientas, por así decirlo, que son clave y que a menudo se mezclan, pero que no son para nada lo mismo. Son la expiación y la prueba. A ver, por un lado tenemos la expiación. Esto es básicamente la ley de causa y efecto. Es hacer frente a las consecuencias de los errores que cometimos en el pasado para, digamos, saldar la cuenta. Y por otro lado está la prueba. Esto ya es diferente. No es una consecuencia, sino una elección. Un desafío que el propio espíritu elige para ponerse a prueba, para crecer más rápido. Mira, la diferencia es como pagar una multa por algo que hiciste mal o matricularte voluntariamente en un máster para mejorar tu futuro. Y claro, esta idea es la que intenta dar una explicación a esas situaciones que nos dejan perplejos, ¿no? Cuando vemos sufrimientos que parecen no tener ninguna causa lógica en esta vida, desde esta óptica podrían ser simplemente el eco de algo que ocurrió en una existencia anterior. Pero, ojo, que esto no va de un destino que nos cae encima y ya está. Aquí entra en juego la voluntad. La idea es que antes de volver a nacer, el espíritu no es un mero espectador. Al contrario, participa activamente y elige las pruebas que cree que necesita para fortalecerse, ya sea para desarrollar la paciencia, la inteligencia o lo que sea. Y aquí viene algo que puede sorprender a más de uno, y es que las pruebas más duras no siempre son las que parecen. Se nos advierte que la riqueza, por ejemplo, puede ser un reto espiritual mucho más complicado que la pobreza. ¿Por qué? Porque la miseria pone a prueba la resignación, sí, pero la abundancia, la abundancia pone a prueba la humildad, el egoísmo, la generosidad, y es muy fácil caer en el orgullo. Vale, con estas 2 ideas, expiación y prueba, ya podemos bajar un poco a la tierra, nunca mejor dicho, y ver cómo encaja nuestro mundo en todo este esquema. Se suele describir la Tierra como un lugar de exilio. A ver, que suene a exilio no significa que sea una cárcel, ¿eh? Es más bien como un internado, una escuela de refuerzo para espíritus que en otros sitios, digamos, más avanzados, pues se obstinaron en el mal y se negaron a aprender la lección. Aquí tienen una nueva oportunidad. Y claro, esto explica por qué en la Tierra convivimos perfiles tan distintos. Por un lado están esos exiliados que están expiando sus faltas. Por otro, los que estamos superando las pruebas que hemos elegido. También hay almas muy jóvenes, como si fueran niños en sus primeros años de cole espiritual. Y de vez en cuando, incluso, encarnan espíritus mucho más elevados en una misión específica para echarnos una mano con nuestro progreso. Esta es una de esas frases que, bueno, de primeras puede sonar un poco fuerte, ¿verdad? Pero resume muy bien la lógica interna de esta visión. El sufrimiento no se ve como algo arbitrario o cruel, sino como un reflejo de lo que ese espíritu necesita sanar o aprender. Es una manera de encontrar un orden, una justicia, incluso en el dolor más profundo. Pero bueno, que nadie se asuste, la cosa no se queda aquí. Esta situación de la Tierra no es para siempre. De hecho, esta doctrina es súper optimista porque se basa en una ley universal de progreso. Así que vamos a ver hacia dónde vamos. Porque igual que evolucionan los espíritus, los mundos también lo hacen, y todo apunta, según estas fuentes, a que la Tierra está justo en medio de un cambio de ciclo, en una transición para dejar atrás esta etapa de expiación y prueba y pasar a algo mejor.
¿Y esta transición cómo ocurre? Pues básicamente con una renovación de sus habitantes espirituales. Primero, los espíritus que se empeñan en el mal, los que frenan el progreso, son llevados a otros mundos más acordes con su nivel. Después, para ocupar su lugar, empiezan a llegar espíritus más evolucionados, y el resultado de este cambio es la regeneración del planeta. Entonces, ¿qué es exactamente un mundo regenerador? Pues imagínate el siguiente paso en la escala. Un lugar donde el odio, la envidia, el orgullo ya no son los que mandan. La sociedad empieza a funcionar con otras reglas, basadas en el amor, la justicia. Es una especie de remanso de paz para las almas que ya han pasado las pruebas más duras. Eso sí, es importante matizar. No estamos hablando del paraíso final, de la felicidad absoluta. Aún queda camino por recorrer, pero esta frase lo describe de una forma preciosa. No es la felicidad perfecta, sino la aurora de la felicidad. No es el día completo, pero sí es el amanecer. Es el fin de la larga noche de la expiación. Una imagen muy potente, ¿verdad? Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, nos quedamos con 3 ideas clave. La primera, que nuestra vida aquí no es un accidente, sino una escuela. La segunda, que el sufrimiento o bien es una consecuencia de actos pasados, o bien es una prueba elegida para mejorar. Y la tercera, que el futuro es de progreso, que tanto nosotros como el planeta vamos hacia un lugar mejor. Y todo esto nos deja flotando una pregunta final, que es tremenda. Si gran parte de lo que vivimos lo elegimos como prueba o es consecuencia de nuestros actos, ¿significa eso que somos los verdaderos arquitectos de nuestro progreso? ¿Que tenemos en nuestras manos el poder no solo de acelerar nuestra evolución, sino de empujar al mundo entero hacia esa aurora de la felicidad? Ahí queda eso.